Buenas y bienvenidos al canal. La NASA ha anunciado que publicará las primeras imágenes a todo color y datos espectroscópicos adicionales del telescopio espacial James Webb el 12 de julio del 2022. Después del largo proceso de alineación de espejos y encendido de instrumentos, estas primeras imágenes del telescopio espacial James Webb marcarán el comienzo de las operaciones científicas del telescopio, en las que los astrónomos tendrán la oportunidad de utilizarlo para explorar el universo primitivo, las atmósferas de los exoplanetas, el nacimiento y la muerte de las estrellas y la evolución de las galaxias como nunca antes se había visto. Eric Smith, científico del programa, dijo: A medida que nos acercamos al final de la preparación del Observatorio para la Ciencia, estamos al borde de un periodo increíblemente emocionante de descubrimiento de nuestro universo. El lanzamiento de las primeras imágenes a todo color de Webb ofrecerá un momento único que jamás antes se había visto. Estas imágenes serán la culminación de décadas de dedicación, talento y sueños, pero también serán solo el comienzo. Decidir lo que debería mirar Webb primero ha sido un proyecto de más de 5 años, llevado a cabo por una asociación internacional entre la NASA, la ESA, la CSA y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, sede de las operaciones científicas y de la misión. El astrónomo Klaus Pontoppidan, científico del proyecto, dijo: Nuestros objetivos para las primeras imágenes y datos de Webb son tanto mostrar los poderosos instrumentos del telescopio como una vista previa de la misión científica que se avecina. Una vez que cada uno de los instrumentos de Webb haya sido calibrado, probado y dado luz verde por sus equipos de ciencia e ingeniería, se realizarán las primeras imágenes y observaciones espectroscópicas tomadas de una lista de objetivos que habrán sido preseleccionadas y priorizadas por un comité internacional. Luego, el equipo de producción recibirá los datos de los científicos del instrumento de Webb y los procesará en imágenes para los astrónomos y el público. Alisa Pagan, desarrolladora de imágenes científicas, dijo: Me siento muy privilegiada de ser parte de esto. Por lo general, el proceso desde los datos del telescopio sin procesar hasta la imagen final y limpia que comunica información científica sobre el universo puede demorar entre semanas y un mes. Pero, ¿qué vamos a ver? Joseph de Pascal, desarrollador principal de imágenes científicas, dijo: Es difícil predecir exactamente cómo se verán las primeras imágenes. Por supuesto, hay cosas que esperamos ver, pero con un nuevo telescopio y estos nuevos datos infrarrojos de alta resolución, no lo sabremos hasta que los veamos. Las primeras imágenes de alineación ya han demostrado la nitidez sin precedentes de la vista infrarroja de Webb. Sin embargo, estas nuevas imágenes serán las primeras a todo color y las primeras en mostrar las capacidades científicas completas del telescopio. Además de las imágenes, también capturará datos espectroscópicos. El primer paquete de imágenes serán el universo primitivo, la evolución de las galaxias a través del tiempo, el ciclo de vida de las estrellas y otros mundos. Además, todos los datos de puesta en marcha de Webb, los datos que se tomaron mientras se alineaba el telescopio y se preparaban los instrumentos, también se pondrán a disposición del público. Después de capturar sus primeras imágenes, comenzarán las observaciones científicas del telescopio y continuarán explorando los temas científicos clave de la misión. Webb resolverá misterios en nuestro sistema solar, mirará más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas e investigará las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él.